RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 8 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Celgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. También a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv en señal abierta, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, lo ocurrido ayer en Brasil es noticia fundamental en los medios de comunicación en América Latina y buena parte del mundo. Candidato ultra Bolsonaro, dice el País de España, logra una victoria en la primera vuelta y sin duda alguna los análisis destacan el voto castigo en el caso concreto de Brasil, un país donde saben ustedes, llevan años destacando los detalles de esta operación de corrupción denominada Lava-Jato, que, ha llegado incluso hasta Venezuela, en el caso concreto de Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de América Latina. El político ultraconservador obtiene 46,3% de los votos por el 28,8% de Haddad, que era o es el candidato de Lula da Silva, lo que aboca a Brasil a una segunda cita el 28 de octubre y la necesidad de un vuelco radical para evitar el triunfo de la extrema derecha. Esto, como es natural, va a tener un impacto directo sobre la situación en Venezuela, situación a la cual vamos a hacer seguimiento, sin duda alguna. Además, destaca la visita a nuestro país de este senador Bob Corker de los Estados Unidos. Varios partidos de oposición emitieron comunicado expresando opinión acerca de este tema, advirtiendo que Maduro busca ganar tiempo, reuniéndose con el senador Corker. Estamos hablando de una nota suscrita por Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R. Las organizaciones políticas indicaron que no es la primera vez que Nicolás Maduro utiliza la buena fe de mediadores internacionales para ganar tiempo y no abandonar el poder. De esto, sin duda alguna, posiblemente hablaremos con uno de nuestros invitados la mañana de hoy. Y el fin de semana, seguimos muy de cerca lo ocurrido con un concejal de Primero Justicia, detenido en el aeropuerto de Maiquetía. También un grupo de enfermeras que finalmente en Anzoátegui, entendemos, recuperaron su libertad. Un sector, saben ustedes, que está en protesta desde hace 3 meses, producto de los bajos salarios en nuestro país. Saludamos en la línea telefónica a Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, además dirigente de Primero Justicia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer para mí atenderte a esta hora. Un gusto conversar con usted. Varios temas que discutir. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en Brasil, uno de los países receptores de inmigrantes venezolanos producto de la crisis. ¿Qué impacto puede tener una posible victoria de este candidato ultraconservador, Jair Bolsonaro, quien obtiene, mayor cantidad de votos, al menos durante esta primera vuelta? ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, en Brasil allí lo que estamos viendo es una gran reacción frente a la corrupción, la ineficacia y el desastre que ha ocurrido con el Partido de los Trabajadores, con una corrupción que con todo el tema del Lava-Jato ha quedado al descubierto, con sus profundas conexiones con el tema venezolano. Y la reacción del pueblo brasilero que votó en este caso a Jair Bolsonaro pareciera que es una gran respuesta, una respuesta muy contundente a todo lo que ha significado el Foro de Sao Paulo, el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores de Brasil y la gestión con altos dosis de corrupción de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Además, en este caso, desde el punto de vista de la crisis venezolana, evidentemente Jair Bolsonaro es un gran opositor a lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez y también, por supuesto, el de Nicolás Maduro, y evidentemente eso será más presión internacional para conseguir de una vez por todas una solución a la crisis venezolana.
Por cierto, Dilma Rousseff se quedó en el camino y fracasó en su tentativa, como dicen las agencias de noticias, de ser electa senadora de Brasil. También sufrió lo que algunos han denominado como el voto castigo en ese país. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, comentábamos al inicio, efectivamente la preocupación de la comunidad internacional, el fondo de este comunicado suscrito por su organización, conjuntamente con Voluntad Popular y la Causa R, advirtiendo a este senador norteamericano que está de visita en nuestro país, Bob Corker, sobre las intenciones que puede tener el gobierno con este tipo de conversaciones. ¿Qué puede comentarnos? Y bueno, en primer lugar, esto es una iniciativa, digamos, del senador Corker, ¿no? Digamos, directa, no es una posición ni de la administración de Donald Trump, ni tampoco es la posición del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, evidentemente, pues, esto no es algo que sea válido para nosotros, ¿no? Sobre todo que cualquier encuentro, diálogo o negociación que no tenga claro que lo que va a abrirse en Venezuela es una transición hacia la democracia, hacia el cambio radical del modelo económico, del modelo político. Si no se tiene claro que debe abrirse la transición, no tiene sentido, pues, ir a este proceso. Y por eso nosotros, para ir a una negociación de este tipo, nuevamente, necesitamos, pues, que sean liberados todos los presos políticos, devolver a la Asamblea Nacional todas sus competencias, y una vez, pues, que esas dos precondiciones estén dadas, pues podríamos ir a algo así. Mientras tanto, esto no tiene ningún sentido. Lo que está buscando Nicolás Maduro es ganar tiempo, quitarse la presión internacional de encima, que es una presión que crece de día en día. Lo de Jair Bolsonaro, pues, una muestra más de esto. Y bueno, en nuestra opinión, pues, la visita del senador Corker le da la oportunidad a Maduro, pues, de ganar tiempo, de confundir a ciertos sectores, a ciertas personas, a la opinión pública incluso. Y hay que recordar que el senador Corker, que tiene una carrera en el Senado muy larga y muy fructífera, es un senador que dejará de ser senador ya el próximo mes, en las elecciones de medio término de noviembre. Entonces, todo este esfuerzo que se está haciendo va a desaparecer. Y eso, pues, también evidencia la desesperación que tiene Nicolás Maduro por tratar de lavarse la cara y ganar un poco de legitimidad. Así que Corker está de salida en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Además, el senador Corker vino sin preguntarnos antes de qué es lo que nosotros queremos, de cómo nos puede ayudar. Evidentemente, bueno, es como un hecho cumplido que nosotros se nos impone en este momento. Y bueno, nosotros a Corker el máximo respeto, pero evidentemente en este caso va a ser usado por Nicolás Maduro. Quisiera conocer, diputado, los detalles que maneja usted, su organización, en torno a la detención de este concejal de Primera Justicia que entiendo acompañó a el diputado Julio Borges en estas reuniones, encuentros en el marco de, bueno, la actividad internacional que adelanta la oposición. ¿Qué información maneja usted a esta hora sobre el destino y la situación de este concejal? Sí, bueno, Fernando Albán, concejal por Caracas, fue efectivamente secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro, y pareciera, pues, que hay una búsqueda que no se cansa, una arremetida por tratar de desmoralizar nuestra organización e impedir que sigamos luchando por la libertad de Venezuela. Fernando Albán es una referencia moral para todos nosotros, y evidentemente, pues, lo que se está buscando es destruir a nuestra organización, como hemos venido diciendo muchísimas veces. Como ha indicado el diputado Borges, evidentemente Fernando Albán lo ha acompañado en esta gira que se ha hecho, y pareciera, pues, una retaliación no solo contra Fernando Albán, sino sobre todo la organización, en este caso Primera Justicia, y sobre nuestro coordinador nacional, pues, Julio Borges, por todo ese esfuerzo que se ven haciendo, por toda esa presión internacional. Nosotros no estamos dando nuestro brazo a torcer, nosotros no vamos a cambiar, pues, por un espejito la libertad de Venezuela. Nosotros vamos a seguir comprometidos con esta lucha, y este régimen está débil, está muy débil, y por eso actúa de esta manera con una persona como Fernando Albán, que su trabajo dentro de la organización política Primera Justicia es llevar todas las relaciones con la Iglesia Católica, con la Iglesia Protestante, con la Iglesia Ortodoxa. Es decir, pues, su labor está relacionada con la libertad religiosa y los derechos humanos, y evidentemente, pues, hoy está siendo vulnerada su libertad por la lucha que se está llevando a cabo por la libertad de Venezuela.
Ahora, diputado, también comentábamos al inicio lo que ha ocurrido con este grupo de enfermeras el fin de semana en Anzoátegui, que afortunadamente recuperaron su libertad. Hace algunos días compartimos con los amigos oyentes lo que escribió Václav Havel, que solemos citar en el programa, quien vivió la dictadura comunista de su país. Él decía que el poder emplea el concepto de oposición para definir la más grave acusación que se pueda pensar. Es un sinónimo de la palabra enemigo. Acusar a alguien de oposición es como decir que proyecta derribar al gobierno, y efectivamente da la impresión que es la actitud que ha asumido el Ejecutivo Nacional contra todos los sectores que al menos están en la calle protestando por sus derechos. Quisiera su comentario en torno a lo que ha ocurrido con las enfermeras en Anzoátegui, y lo uno con el telón de fondo de la crisis, porque lo cierto es que el gobierno da la impresión no va a rectificar en su política hacia los trabajadores, y más aún ha dicho que va a pagar los bonos de fin de año con este instrumento irreal que ha creado, que además es ilegal por decisión de la Asamblea Nacional del Departamento del Tesoro norteamericano, que son los Petros. Quisiera su comentario sobre esta actitud contra los trabajadores y además el impacto que va a tener si efectivamente materializan lo prometido. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, mira, yo cada semana publico en mis redes la inflación de Petare, que es una inflación que recoge 8 artículos, cartón de huevos, harina de maíz, queso blanco, carne, queso, arroz, aceite y azúcar. Son solo 8 productos que ni siquiera alcanzan para una semana de consumo de una familia venezolana. Y ya esos productos, con la inflación aceleradísima que tenemos en estos últimos meses, evidentemente no se pueden comprar. O sea, 8 productos con un salario mínimo de 1.800 bolívares no lo puede comprar una persona. 1.800 bolívares sobran. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Pues, ¿no? Que todo ese efecto, esa parafernalia armada en torno a el aumento de salarios y todo esto, que es medio petro y todo lo demás, eso ya no alcanza para nada. Entonces, como hemos dicho, pues no, la inflación se ha comido, se va a comer por completo el salario de los venezolanos, y creo que una actitud valiente, responsable, admirable, es la actitud que han asumido las enfermeras defendiendo sus derechos laborales. No solo un salario justo, sino además pues todo lo que tiene que ver con los contratos colectivos, las escalas salariales, su lucha de años por lograr mejores condiciones laborales. Y es que pues bueno, que ocurre como Saturno, donde la revolución se termina comiendo a sus propios hijos, en este caso la clase trabajadora, los trabajadores. Entonces yo creo que la actitud de las enfermeras es una actitud que tiene que ser digna de ejemplo para todos los trabajadores de Venezuela. Estas mujeres no se rinden, estas mujeres siguen luchando, y para ellas toda nuestra solidaridad. Ahora bien, el tema de la inflación, el tema del tema económico no se va a resolver, esas medidas populistas que se tomaron de aumentar el salario inconsultamente, que de pronto ganaron un poco de popularidad, eso ya se ha diluido, eso se está perdiendo por completo, y hoy desde la Comisión de Finanzas nosotros vamos a estar anunciando la nueva cifra de inflación del mes de septiembre, nuevamente un nuevo récord, ya lo sabremos alrededor de las 10 de la mañana, pero lo que sí les puedo adelantar es que los precios se han multiplicado por factor de 9 en los últimos 2 meses. Es decir, pues algo que costaba 100 bolívares a comienzo del mes de agosto, para finales del mes de septiembre eso ya está costando 900 bolívares, y es lo que está viendo la gente en la calle. El plan que se anunció el 20 de agosto no ha servido para absolutamente nada, sino para agravar aún más los problemas de la economía venezolana, y la respuesta que tenemos del gobierno es socialismo, más controles, más persecución, más expropiaciones, más criminalización de la actividad económica, y eso pues evidentemente no va a hacer otra cosa sino aumentar la conflictividad que tiene el país, que debe aumentar, porque en este momento el pueblo venezolano, y especialmente el pueblo trabajador, que vive su 15 y último, un pueblo esquilmado, un pueblo oprimido, un pueblo humillado, y en ese sentido pues no cabe duda que la gran referencia de la lucha por la libertad de Venezuela, pero también por los derechos de los trabajadores, en este caso lo representan las enfermeras, y con ellas y para ellas toda nuestra solidaridad. Ahora, diputado, no le voy a pedir que nos diga la cifra antes de la rueda de prensa, pero sí le pregunto, ¿ya los índices de inflación superaron el 300%? No lo han superado. Evidentemente hay rubros que sí lo están superando, como es el rubro de los alimentos, pero en promedio está superior a la anterior cifra, pero todavía no llega a este número. Pero bueno, estamos en una fase explosiva, en una fase de crecimiento, y lo que sí puedo decir pues es que la inflación al fin de año
se mantiene por encima del 1.000.000%, tal como se ha estimado el Fondo Monetario Internacional, distintas consultoras y también con los números que nosotros vamos recolectando en la calle. Hay una cosa adicional que es nueva, o sea, que se dio de una manera especial nuevamente en este mes de septiembre, hace mucho tiempo que no se daba, que es una escasez pues, de los productos regulados. Los productos regulados no se consiguen, la gente no tiene acceso a ellos porque evidentemente esos precios que fueron acordados, que sabemos que no fueron acordados sin impuestos al sector empresarial venezolano, han hecho pues que con una inflación diaria de 4% aproximadamente, pues esos precios ya han quedado desfasados y eso pues lo que ha hecho es que los productos regulados, controlados, con precios, digamos así comillas, acordados, quedaron fuera de los anaqueles, no se consiguen y evidentemente cuando un producto no se consigue, la inflación de ese producto es infinita porque la gente no lo puede adquirir de ninguna manera, ni incluso en que tengas todo el dinero del mundo. Así que como hemos reiterado, ¿no? Pero lo dijimos desde el principio, pero digamos las cifras que uno va recolectando lo van ratificando, la inflación se acelera, la escasez aumenta, el cierre de los locales se mantiene, la contracción económica aumenta y evidentemente estamos viendo, María Alejandra, no un colapso económico, estamos viendo una implosión de la economía como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. O sea, no hay estadísticas de un país que haya colapsado de una manera como la de Venezuela, con una caída del 50% del PIB, con una crisis que se entiende por 5 años. Bueno, eso no, mira, la gran recesión de los Estados Unidos a partir de la crisis del 2008 duró 3 años y la caída del producto fue 8%. Bueno, nuestro producto ha caído con Nicolás Maduro por 5 años en 50%. Esto es 2 veces más que la guerra civil española, es más que la guerra de Libia, mucho más que el colapso de la Unión Soviética, que el periodo especial cubano. Lo que se está viendo en Venezuela es dantesco y por eso pues tenemos una emergencia humanitaria que está pues llenando de hambre, de enfermedades, de malaria, de paludismo, de histeria al pueblo venezolano. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, ofreciendo, bueno, en principio, reacción en torno a lo que ha ocurrido en materia internacional, las elecciones en Brasil, esta visita del senador Bob Corker, quien efectivamente forma parte de la Comisión de Política Exterior del Senado norteamericano, pero dice nuestro invitado está de salida y evidentemente ofreciendo detalles acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica, estos nuevos datos de inflación. Todavía no llegamos a 300%, pero estará por encima de 200%, que fue la última cifra que dio la Asamblea Nacional, un escenario francamente preocupante, por decirlo menos. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y conversamos con el diputado Ángel Alvarado a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ellos en la Comisión de Finanzas van a ofrecer una nueva cifra de inflación el día de hoy. Nos adelanta que será superior a la del mes anterior, que estuvo por encima de 200%, todavía no llegamos a 300%, pero estamos hablando de escenarios que preocupan y mucho, nunca antes vistos en nuestro país y buena parte del mundo. Luis Oliveros es economista, profesor universitario, nos acompaña. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, iniciaría conversación a partir de este dato que va a dar a conocer hoy en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La inflación será superior al último registro conocido y estamos en un escenario que preocupa mucho. Ya, sin duda alguna, cerraremos por encima del 1.000.000%, algunos hablan de 4 millones%. En fin, son cifras y escenarios jamás vistos en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, como bien decía el diputado Alvarado, la inflación de septiembre se va a parecer mucho a la de agosto. Si seguimos en ese ritmo, para octubre ya estamos superando el 1.000.000% de inflación. Eso puede llevar a que para noviembre y diciembre, porque es muy factible que la inflación siga en noviembre y diciembre con los números que estamos viendo, pudiéramos estar, como bien tú decías, 2 millones, 3 millones, 4 millones % de inflación. Aquí y voy a insistir en eso y lo hemos hablado muchas veces, llama poderosamente la atención que el gobierno no tenga una política antiinflacionaria que ataque este problema. El gobierno se ha dado la tarea de perseguir a la empresa privada, se ha dado la tarea de hablarnos del petro, se ha dado la tarea de decir muchas cosas, pero efectivamente hoy no hay ninguna política económica que podamos pensar que es positiva para atacar la hiperinflación. ¿Qué significa esto? Que la inflación va para un año, la inflación va a continuar y va a seguir afectando el bolsillo de los venezolanos. Lamentablemente el gobierno o no le preocupa el tema o le parece que está bien que Venezuela siga sufriendo de hiperinflación, porque hoy no hay ningún tipo de incentivo, no hay ningún tipo de explicación de por qué el gobierno sigue con esta política demencial manteniendo la hiperinflación. Pero es que además da la impresión que con este incremento de salario decretado de forma unilateral, un incremento que muchas empresas no han podido afrontar, bueno, el problema ha venido a agravarse, ¿correcto? Sí, el tema, el aumento de salario que tomó por sorpresa a todo el mundo y que por el mismo efecto de la hiperinflación, cuando lo decretaron estaba en $30 y muy posiblemente al final de este mes esté en $10 o en menos. Aquí hay que tener en cuenta, y una de las cosas que uno le decía a las empresas era, tomen las decisiones desde el punto de vista, piensen bien sus decisiones, no se apuren en el momento de cerrar la compañía. Porque si bien es cierto que el aumento decretado por el gobierno, aparte que no fue consultado con los sectores dolientes, es un aumento que fue en bolívares, y aunque está atado al petro, el movimiento del petro, como lo hemos estado viendo en la tasa de ICON, no ha sido el que mucha gente esperaba, que iba a estar subiendo considerablemente. Pero ese aumento en bolívares, con el efecto de la hiperinflación, se puede estar diluyendo, se va a estar diluyendo por el efecto de la hiperinflación. Así todo, por la caída de las ventas que está viviendo Venezuela, no solamente por la hiperinflación, sino también por la recesión económica que estamos sufriendo, a muchas empresas les ha sido cuesta arriba, o les iba a ser cuesta arriba poder honrar ese aumento de sueldo. Aquí el problema es que el gobierno cree que poner a competir los sueldos con la hiperinflación es una excelente política para mantenerle la capacidad adquisitiva a la gente. Y tenemos por lo menos 5 años demostrando que eso es errado y que eso lo que hace es generar más inflación y generar más problemas en la economía.
Pero es que además todo el proyecto económico del gobierno, me corregirá mi invitado si me equivoco, está basado en una gran mentira, porque si efectivamente el petro, fuera una unidad de medida, ahora mismo los trabajadores tendrían que ganar mucho más porque el precio del petróleo está subiendo, cosa que no ocurre porque al final del día estamos hablando de un instrumento que no existe. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado en torno a este tema. Mira, María Alejandra, eso que tú dices es muy cierto, pero yo le voy a agregar algo más, y es que el petro ahora no solamente depende del petróleo, ahora también depende del precio del hierro, el precio del diamante y el precio del oro. El precio del diamante y el precio del oro es pero que muy superior a el precio del hierro y al precio del petróleo, que casualmente se parecen estos dos. Cuando tú sacas la cuenta de lo que debería ser el precio del petro con estos nuevos componentes en la fijación del precio del petro, según el white paper que publicó el gobierno, el precio del petro no podría estar por debajo de los $400. Si eso es así, yo te diría hasta 450, pero vamos a redondearlo, $400. ¿Esto qué significa? Significa que el salario mínimo de los venezolanos hoy, si de verdad está atado al petro, debería ser mínimo $200. A ver, ¿está pasando eso en la práctica? No. El gobierno, cuando habló de la fijación del precio del petro, se dio cuenta del tema de los salarios. Pareciera que no, porque debemos recordar que el principal empleador del país es el mismo gobierno, y para pagar ese medio petro, cuando el petro costaba $60, le costó mucho pagarlo, por lo menos en temas de tiempo. No lo pagó al momento que tenía que pagarlo, luego pagó una semana, otra semana, y luego se fue acomodando. Ahora, si de verdad es un medio petro el precio del el salario mínimo, ¿quién va a poder pagar $200 de salario mínimo a sus trabajadores? Al final yo creo que más que una gran mentira, aquí hay inconsistencias muy grandes. El gobierno habla de que está hacia un equilibrio monetario prusiano, y estamos viendo vía Banco Central, no son cifras del diputado Alvarado o de Luis Olivero o de José Guerra, no. Cifras del Banco Central hablan desde la reconversión monetaria, la cantidad de dinero en la economía ha crecido casi 170%. Eso no es un equilibrio prusiano. Y lo otro es, aumentar el salario a cada rato para el gobierno implica no precisamente un déficit fiscal cero. Y lo otro es, para llegar a un déficit fiscal cero, el gobierno debería estar privatizando un conjunto de empresas que no están generando ingresos, sino que están generando déficit. Al final, para hacer el cuento corto, el gobierno habla de medidas que no va a tomar o que son imposibles de tomar bajo su ideología. En conclusión, la crisis económica no va a poder mejorar mientras el gobierno no tome cartas en el asunto de manera seria y adopte política económica encaminada no solamente a mejorar eso, sino también a mejorar el bienestar a los venezolanos. Estas medidas no están encaminadas para eso. Pero es que además Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ha amenazado con pagar aguinaldos con petros. Bueno, él habló de fijar los aguinaldos en petros. En fin, y esto ha preocupado seriamente a los trabajadores, porque insisto, estamos hablando de un instrumento que no existe, declarado ilegal en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto. Mira, también lo hemos hablado, en Brasil se hizo un programa de ajuste donde se utilizó una unidad de cuenta ficticia. Para todos nosotros el petro, por lo menos hasta ahora, es ficticio porque no sabemos dónde comprarlo, no sabemos quién me lo va a comprar, tampoco sabemos bien cuál es el precio ahora con todos estos cambios. Pero cuando Brasil adoptó esa moneda de cuenta ficticia, lo hizo para que la población disminuyera sus expectativas de inflación. Pero cuando lo hizo, ya Brasil había hecho una reforma fiscal muy importante, con lo cual disminuyó el déficit, y además se sentó con los inversionistas, porque estaban en default, se sentó con los bonistas y llegó a una reestructuración de deuda. Con esto lo que estoy diciendo es que tú puedes haber creado una unidad de cuenta ficticia o crear una unidad de cuenta para que la gente ancle sus expectativas inflacionarias en esta unidad de cuenta, y así ver que como la unidad de cuenta no se mueve desde el punto de vista de inflación, sus expectativas inflacionarias bajan. El problema en Venezuela es que no se hicieron los pasos 1 y 2 para llegar a ese nivel de disminución de las expectativas inflacionarias. Muy por el contrario, en Venezuela todo el mundo sabe que la inflación está agarrando cuerpo, que estamos en pleno proceso hiperinflacionario y que la hiperinflación continúa. Eso que te hablaba el diputado Alvarado, del 200% para septiembre,
Tuvimos 200% en agosto y veníamos de 2 meses de más de 100%. O sea, esta es una hiperinflación que ya va a cumplir un año y lejos de amainar, lejos de bajar su intensidad, está aumentando de manera importante. El gobierno no ha podido hacer nada para contrarrestar esto, por lo tanto, esa unidad de cuenta está destinada a fracasar a menos que el gobierno cambie radicalmente y lo haga ya su manera en la cual está llevando la economía. Nos hacen una pregunta a través de las redes sociales, creo que es interesante, lo hemos conversado con otros analistas. César Benucci dice, ¿qué se dice de la inflación en dólares? Efectivamente, el proceso hiperinflacionario ya afecta incluso las remesas enviadas por venezolanos que están en el exterior. Es necesario tener más dólares para hacer frente a los altos precios en nuestro país. ¿Qué contesta Luis Oliveros? Mira, recordemos que más allá de hablar de inflación en dólares, que yo creo que en algunos rubros sí está ocurriendo, en la gran mayoría de los casos, el tema ha sido que como el dólar no se había movido casi en 4 semanas, 3 semanas y pico, 4 semanas, se había mantenido más o menos estable su cotización, y la hiperinflación hacía que los precios de bolívares en Venezuela subieran. Tú cuando recibías $100 comprabas por lo menos hace un mes muchas cosas. Ahorita recibes $100 y compras mucho menos porque los precios en bolívares han estado subiendo. Entonces necesitas más dólares para hacer frente a lo mismo que estabas comprando antes. Pero yo lo que le digo a esa persona que no recibe remesa y está preocupada porque sus dólares no le están rindiendo, es que en los próximos días vamos a ver cómo la tasa de cambio se va a ir ajustando de manera importante. Y yo te diría, eso es lo que estamos esperando de manera acelerada, y ya sus dólares van a poder tener cierto poder de compra mayor al que tiene hoy. El tema es que la inflación también se alimenta de la devaluación del tipo de cambio paralelo. Si el tipo de cambio paralelo aumenta de manera importante en los próximos días, que es lo que la mayoría de los economistas estamos esperando, eso también va a incidir en que la inflación en bolívares también va a aumentar. Debemos recordar una cosa, hay ciertos rubros que sí están sufriendo inflación en dólares. ¿Por qué? Porque la oferta de esos rubros cada día es menor, tanto de bienes como de servicios, y al haber una oferta menor, la demanda sigue siendo igual o mayor, y por lo tanto su precio está aumentando. Recordemos que Venezuela vive una recesión pero que muy importante. Hay cierre de empresas, hay gente que se va, y esa gente que se va, ese cierre de empresas, ese cierre de comercios, hace que la oferta de bienes y servicios en la economía disminuya de manera importante. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿es posible calcular cuánto del poder de compra ha perdido el salario decretado de forma unilateral por el Ejecutivo venezolano? Mira, números rápidos, los venezolanos para finales de septiembre deberían estar ganando unos 5.200 bolívares soberanos para tener el mismo poder adquisitivo que tenían en diciembre del año 2017. Cuando vemos que estamos en 1.800.000, más o menos la caída del poder adquisitivo es 60%, pero yo lo que le digo a la gente es que la gente se asustó mucho con el tema del 1.800.000, sobre todo los empresarios. Yo lo que les digo es, la hiperinflación se va a comer la capacidad adquisitiva de ese sueldo y se lo va a seguir comiendo día a día, porque lamentablemente volvemos a lo que hablamos al inicio. Fijar en bolívares el salario de los venezolanos sin hacer más nada desde el punto de vista de política económica, los estás destinando a que cada día su poder adquisitivo sea menor. Aquí la clave no es hablar del salario, no es aumentar el salario. Aquí la clave es bajar, o sea, destruir, aunque suene horrible la palabra, destruir la hiperinflación que agobia a los venezolanos. Venezuela es tal vez el país más violento de todo el mundo. Caracas es una de las ciudades más violentas de todo el mundo. Y el principal problema de los venezolanos hoy no es la violencia, es la hiperinflación que se come los sueldos de los venezolanos. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el telón de fondo de la crisis. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción.
Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, comentamos con ustedes que varios gremios llevan al menos 3 meses en la calle protestando por los bajos sueldos. El fin de semana hubo un incidente con 3 enfermeras detenidas en Anzoátegui. Por fortuna recuperaron su libertad. Sobre este tema se pronunció incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Para conversar al respecto,
respecto y sobre el impacto de las medidas económicas se suma a nuestra mesa de debate Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés, gracias por atendernos, mucho interés de conocer una primera reacción de su parte en torno a este tema de estas 3 enfermeras detenidas. Ellas protestaban, bueno, como vienen haciendo hace 3 meses, por bajos salarios, por las condiciones laborales. Por fortuna recuperaron su libertad, pero ¿qué dice usted? Lo escuchamos. Sí, sabemos la lucha que tienen más de 100 días el sector salud y sobre todo encabezado por el gremio de las enfermeras. El gobierno sabe que es el gremio que está uniendo al país y que el viernes hicimos manifestaciones en 22 estados. 22 estados hicimos protestas en todas las inspectorías del trabajo y el gobierno en su desesperación que no haya como intimidar, aterrorizar, aplicarle el terrorismo laboral que siempre han aplicado, intenta a que las luchas se paren. Bueno, hoy ese amedrentamiento lo que ha logrado es que todo el estado de Anzoátegui, sobre todo en la faja petrolífera del Orinoco, estén manifestando todos los trabajadores, protestando todos los trabajadores por su salario y por su derecho a tener una convención colectiva. Se nos quiere eliminar la convención colectiva, bueno, y esa es la respuesta que le estamos dando. Estamos a puertas de un conflicto nacional, no solo petrolero, un conflicto nacional de magnitudes que se vieron solo al principio cuando gobernó Chávez. Ahora, ¿cuál es el balance de la actividad convocada el 5 de octubre? Sindicatos, gremios protestaron, manifestaron en las inspectorías del trabajo en varios estados del país, incluyendo la que está ubicada en Plaza Caracas, en el centro de la capital. ¿Qué puede comentarnos? Sí, el llamado, la convocatoria estuvo el éxito que nosotros esperábamos, inclusive sobrepasamos nuestras estimaciones, sobre todo en Caracas. Sabes que anteriormente era un problema ir a las instalaciones de la Plaza Caracas, las instalaciones de los ministerios que están instalados allí. Bueno, el viernes logramos recuperar ese espacio que es del pueblo trabajador. Y en todo el país, solamente el estado Amazonas fue donde no se pudo hacer la protesta, lo que hicimos en las inspectorías del trabajo, entregar el documento, porque el estado de Amazonas tenemos el problema de las inundaciones y este problema nos ha acarreado que tengamos problemas de organización, pero estamos montados en eso. Ahora bien, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es reinstitucionalizar el país. No podemos seguir en un país donde se le elimina prácticamente el salario, y al eliminar el salario se elimina la estructura de una convención colectiva, se elimina la meritocracia, se elimina el hacer carrera en la industria. Imagínate, aquí en el centro refinador Paraguaná, el gerente técnico, Larry González, puso su renuncia porque él no va a ganar igual que un obrero. Fueron sus palabras que le digo a los trabajadores. Así están renunciando en todo el país los profesionales de la industria y de todas las instituciones del país. No podemos aceptar, y lo vamos a lograr, es reinstitucionalizar el país. No podemos aceptar que sigan usando nuestras organizaciones sindicales, en este caso la Organización de los Trabajadores Petroleros, que es la federación de la cual yo formo parte del comité ejecutivo, para que eliminen conquistas de los trabajadores, conquistas que han costado cárceles, exilios, ha costado sangre, y nosotros vamos a exigir de manera tajante que la institucionalidad del sindicato se mantenga. Se pretende también eliminar al sindicato, se pretende también eliminar los gremios, se pretende tener a alguien allí que lo que haga es levantar la mano y decir aprobado todo lo que diga el gobierno. Entonces el gobierno está en tremendo problema ahorita porque se levantó todo el país. Ahorita los jubilados petroleros tienen tomadas todas las instalaciones petroleras del país, los trabajadores petroleros en todo el país, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación. Es un problema bastante grave. CanTV, Colpuelec, el miércoles tenemos otra toma de la Plaza Caracas allí,
con los trabajadores de Colpuelec. Entonces, todo es una situación donde nosotros vamos a restablecer la institucionalidad democrática, porque tenemos que decirle al país, aquí el país lo que te falta democracia. ¿Y qué significa falta de democracia? Que los trabajadores, mientras no se les cumpla lo establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 91, que habla del salario básico, que tiene que tomarse como referencia el costo de la canasta básica, y que habla en el 96 de la convención colectiva, y que habla en el 97 del derecho a huelga, y que habla en el 95 del derecho a la sindicación. Todo eso hay que rescatarlo, la progresividad de los derechos que tiene el artículo 99, todo eso hay que rescatarlo, y sobre todo el derecho a tener convención colectiva, el derecho a tener un salario digno. Ahora, dice Iván Freites que los trabajadores, los gremios van a un conflicto a nivel nacional, como hemos vivido en otra época en Venezuela. ¿A qué se refiere? Mira, nosotros estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer y lo que está establecido que hay que hacer, que es buscar solución al conflicto. ¿Y cómo se le busca solución? Yendo a las instituciones correspondientes. Bueno, el viernes en el Ministerio del Trabajo en Caracas nos atendió un funcionario de cuarta, un funcionario de quinta. Entonces, nosotros creemos que esta es una situación donde debe solucionarla, buscar una solución inmediata, y al no tener respuesta, esto nos conlleva a tener un conflicto nacional. ¿Qué significa un conflicto nacional? Que si no hay diálogo, que si no hay acuerdo, que si no hay respeto, que si no hay una decisión que restablezca los derechos conculcados, los derechos que están siendo violentados, podemos ir a una huelga general, que eso está establecido, una huelga que está establecido en el artículo 97 de la Constitución. La huelga es una conquista de los trabajadores del mundo. La huelga no puede ser criminalizada ni estigmatizada. La huelga es una conquista que la debemos usar en el momento preciso, en el momento que nosotros creamos que hay que aplicar una huelga para restablecer los derechos. Ahora, ¿esta huelga incluiría a las empresas del Estado, señor Freites? Todas las empresas del país. Los más afectados somos los trabajadores del Estado. Las empresas privadas están llegando a acuerdos con sus trabajadores para evitar que haya fuga de talento, y el Estado quiere aplicar el modelo cubano, igualdad hacia abajo, donde los profesionales tengan un salario de miseria, donde el obrero también tenga un salario de miseria, que le dijeron que, mira, te subimos el salario a 180 millones de bolívares fuertes. Bueno, ya un cartón de huevo cuesta, aquí en Coro, donde estoy actualmente, aquí en Coro un cartón de huevo cuesta 450 bolívares, y hace un mes nos costaba 200 bolívares. Entonces, eso lo que trajo fue más inflación, y que el salario del trabajador tenga menos poder adquisitivo. Entonces, todo esto se está sumando, y está llegando el momento en el cual todo el país, porque no somos solo los trabajadores, todo el país se una para restablecer la institucionalidad democrática. Es muy importante que la gente entienda. Nosotros lo que estamos buscando es restablecer la institucionalidad democrática mediante los mecanismos que tenemos establecidos en la Constitución Nacional. Finalmente, señor Freites, ha dicho Nicolás Maduro que en este mes de octubre, noviembre, viene el pago de aguinaldos y van a pagarlos reconvertidos y fijados en petro. Yo quisiera su comentario en torno a esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Mira, anoche estuve reunido hasta las 9 de la noche hablando con mis compañeros de acá de las refinerías de Amuay y Cardón. Y lo que hacían los compañeros era, imagínate, por primera vez en las utilidades no les alcanza. Y lo peor, que no saben cómo calcularle las vacaciones. Dos compañeros salieron de vacaciones, y recursos humanos, finanzas, nómina, no hallaba cómo calcular las vacaciones porque no sabían qué salario ponerle. O sea, eso nunca había pasado en ninguna parte, ni menos en Petróleo de Venezuela. Entonces, ahora dicen que van a pagar las utilidades en petro, es lo que hablábamos anoche, empeorando la situación. Sabemos que prácticamente la industria petrolera y todas las empresas básicas, la industria eléctrica, prácticamente todo está paralizado. Pero de una paralización, de un paro a una huelga, hay muchas diferencias. Una huelga para restablecer un derecho violentado. Por eso es que es importante que la gente entienda. Los trabajadores estamos dispuestos a ir a un conflicto nacional, a apelar, a usar
los derechos que tenemos, y que dentro de esos derechos está el derecho a huelga. La otra cosa, nosotros le decimos a todo el país, aquí no estamos peleando por una candidatura, aquí no estamos peleando por ser ministro, por ser concejal, por ser alcalde, por ser gobernador, no, aquí no estamos peleando la libertad de Venezuela. Venezuela es un país que está siendo colonizado, Venezuela es un país que está siendo saqueado, Venezuela es un país intervenido, invadido, y de ahí la importancia de que nosotros rescatemos la independencia de Venezuela. Gracias, Iván Freites, de la Federación de Trabajadores Petroleros. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTerap, y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Comentamos mensajes, información de interés. Quinto Beatle nos dice: buenos días. ¿Podrías decirme el nombre del personaje de cita con que inició el programa el día de hoy? Sí, efectivamente, siempre sacamos a colación lo dicho por Václav Havel. Él fue un político, escritor, dramaturgo, presidente de Checoslovaquia, el primer presidente de República Checa. Vivió en carne propia la dictadura comunista de su país. Estuvo detenido y hablaba justamente acerca de la visión que tienen los sistemas totalitarios en torno a la oposición, a la cual considera como enemiga. Esto lo dejó escrito en su libro El poder de los sin poder. A propósito del candidato que ganó la primera vuelta, en Brasil, Jair Bolsonaro, ultraconservador, producto del voto castigo, según varios analistas. Bueno, él ha escrito en su cuenta en Twitter: el Partido de los Trabajadores financió dictaduras vía bandes, anuló el legislativo, tiene tesoreros, el expresidente es parte de la cadena de corrupción, se refiere a Lula da Silva, se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. Si alguien amenaza a la democracia, ese alguien es el Partido de los Trabajadores. Bueno, parte de su reacción de este candidato polémico que ha ganado la primera vuelta en Brasil. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaña en la gerencia de producción, en la redacción Jackson Vargas, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Selgrad, en los controles César Arteaga, frente a los micrófonos María Alejandra Trujillo y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela
presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.